Hola de nuevo, vamos a hacer un capítulo más. Vamos a hacer un capítulo que es muy solicitado, a mí me lo solicitáis mucho, y muy, digamos, muy jugoso, da mucho de sí. Vamos a trabajar lo que se denominan bloqueos emocionales y bloqueos, a ver, el bloqueo físico, que es lo que iba a decir ahora, es derivación de un bloqueo emocional. Vamos a trabajar los bloqueos. Primero, antes de nada, vamos a definir qué es un bloqueo. Un bloqueo es cuando intentamos hacer algo, cuando queremos hacer algo que nos hemos propuesto hacerlo, ver que no podemos. Que por más que lo intentemos, no podemos. Significa que estamos bloqueados, estamos seguramente emocionalmente bloqueados. Pero siempre sabemos por qué tengo ese bloqueo, muchas veces no. Hay que tener en cuenta que los bloqueos básicamente se han producido en nuestra vida en la infancia o en la adolescencia, que son los dos periodos más, diríamos, más sensibles, con más afectación hacia el posible bloqueo. Y muchas veces los tenemos el bloqueo. El bloqueo es una creencia, es decir, esto es muy claro que lo explique de esta manera. Yo creo que no puedo hacer una cosa y como la creo y estoy convencido de que es así, no la hago. Eso es un bloqueo, es una creencia que se convierte en bloqueo. Cuando es un bloqueo, normalmente no me permite hacer cosas emocionalmente o, por ejemplo, cuando lo que habéis visto el otro curso anterior que tenía yo de tapping, cuando decía Gary Craig estuvo con el doctor Roger Callahan y el doctor Callahan explicaba que él era psicoterapeuta y trabajando con Mary, él lo explicaba así de esta manera, tenía un bloqueo al agua, una fobia, él lo denomina como bloqueo al agua. Y trabajándole un problema que tenía de estómago, se le desbloqueó el agua. Oh, ¿por qué? No lo sabemos. Lo podemos intuir, pero nada más. Entonces Gary Craig, cuando creó el tapping, creó también herramientas auxiliares. Por ejemplo, cuando una persona, él trabajó muchos bloqueos, imaginaos, trabajó el estrés postraumático de los excombatientes de Vietnam y Camboya, fijaos, tenían bloqueos. Pues yo también he trabajado bloqueos y al final hay que una técnica muy importante para trabajar un bloqueo es que la persona te explique, suelte toda esa porquería que llevamos dentro, te explique, y contra más te explica y contra más detalles te da, más liberada se encuentra esa persona. Pero Gary Craig creó la técnica de la paz personal o de la historia personal, que consiste en pensar cuál es el recuerdo más antiguo que tengo de mi vida. Con 5 años, con 6 años, con 4 años, con 10 años, depende. Cada persona somos un mundo. Y entonces hacer bloques de 5 en 5 o de 10 en 10, depende de la persona, es mejor de 5 en 5. Y decir, en un papel voy a apuntar, en un papel, no digo en un ordenador o en un celular o móvil, no, en un papel, con un bolígrafo. Voy a apuntar los bloqueos que yo recuerdo. ¿Cómo lo voy a apuntar? ¿Cómo voy a recordarlo? Muy bien. Cada vez que algo me ha sentado mal. Por ejemplo, aquella vez que mi papá me gritó y me sentí fatal. Aquella vez que mi papá y mi mamá se enfrentaron entre ellos discutiendo por mí. Por ejemplo, aquella vez que mi mamá me dio un zapatillazo en el culo porque me estaba portando muy mal. Aquella vez que mi hermano o mi hermana me dijeron, eres intransigente, no sé, todo lo que me venga, apuntarlo, sin más trascendencia. Una vez que esté apuntado en el papel, le vamos a poner de 0 a 10 el nivel de gravedad, es decir, 0 no sería grave, sería leve, un 5 sería medianamente y 10 sería, es un tema muy grave. Hay personas
que arrastran bloqueos muy graves. Por ejemplo, mi papá bebía y llegaba borracho a casa. Ese se lleva un 10 seguro, porque las actitudes de ese papá serían terribles. Bueno, una vez que tengamos puesta la nota, reordenamos y ponemos los 10 arriba y vamos bajando hasta el cero. Y vamos a trabajar el primero de ellos. Con tapping, estamos en tapping, vamos a trabajarlo con tapping. Es decir, vamos a imaginar, mi papá venía borracho muchos días a casa. A pesar de que mi papá venía borracho, él no era consciente. Él no sabía lo que estaba haciendo. Se dejaba llevar y se emborrachaba. A pesar de las borracheras de mi padre, yo le perdono porque él no sabía lo que hacía. Cuando estaba sin beber era un hombre maravilloso y cuando bebía era malo pero no sabía lo que hacía. En esta línea, en esta línea, en esta línea. Cuando hagamos este tapping, teóricamente, ya os digo, teóricamente, porque hay que hacerlo bien. Si alguien no encuentra frases, no sabe hacerlas, no sabe montarlas, me tenéis a mí. Bueno, pues cuando hacemos este tapping, teóricamente desaparece el bloqueo. Y curiosamente, por efecto dominó, desaparecen muchos más bloqueos de circunstancias similares. Yo tengo una persona que trabajé este método con ella y escribió bastantes. Trabajó el primero y desaparecieron todos. Y estaba alucinada. Me dijo, ¿cómo puede ser? Porque claro, la mente no la podemos controlar. Nos controla ella a nosotros. Su mente había enlazado todos los bloqueos emocionales y este era el capitán general. Elimina al capitán general y cae todo el ejército. Bueno, ya os puse en el anterior, pero en este voy a volver a ponerlo, mis datos por si alguien me quiere preguntar o pedir algo sobre frases de tapping en este caso. ¿Vale? Gracias, gracias, gracias. Sois muy amables por seguirme.